Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para quienes nos ven por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden. También estamos haciendo 40 días de ayuno y oración por Colombia y hoy es el día 24. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este hermoso día. Lo ponemos en tus manos. Rogamos, Señor, que seas tú guardándonos, protegiéndonos, librándonos de todo mal y de todo peligro. En tus santas y benditas manos ponemos las elecciones presidenciales de Colombia, que son en 24 días. Ayúdanos, Señor, que seas tú poniendo a una persona buena, noble, llena de fe y del Espíritu Santo de Dios a gobernar esta nación. También te pedimos, Señor, por Ucrania para que se termine la guerra, por Lituania para que no sea atacada y por el mundo entero. Líbranos, Señor, de una guerra mundial. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, leamos el pasaje del día de hoy que se llama Proclamando a Cristo crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Hemos llegado al segundo capítulo de la carta a los Corintios. Gloria a Dios. Leamos entonces el primer versículo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Primero recordemos qué estamos leyendo. Estamos leyendo la carta que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en la fe que estaban en la ciudad de Corinto, ciudad que había caído muy bajo moralmente y pues espiritualmente y todo eso. Todo lo cual explicamos en el primer pasaje que leímos de esta carta. Y en el primer capítulo que leímos que Pablo, bueno, los saluda, le da gracias a Dios y les explica ciertas cosas como por ejemplo que la iglesia no debe estar dividida, sino tener un mismo sentir y un mismo pensar en Cristo Jesús y que Jesucristo al morir en la cruz del Calvario nos dio salvación, redención, justificación y santificación, entre otras cosas que leímos en este primer capítulo de la carta a los Corintios. Y ahora les dice que cuando él fue a Corinto a predicarles de Dios, porque Pablo fue a Corinto 2 veces durante su segundo y tercer viaje misionero, les dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, porque recuerda que los judíos pedían ¿qué? ¿Qué pedían los judíos? Señales. ¿Y los griegos qué pedían? Sabiduría. Y de allá, de Grecia, vino la filosofía y todo eso que explicamos en el video antepasado, que son falsas doctrinas de hombres, huecas, vanas, etcétera, etcétera. Pero Pablo, ¿qué hacía? Pablo no iba con palabras adornadas y teorías sorprendentes, revueltas con conocimiento de hombre, tratando de dejarlos asombrados de sus conocimientos de la cultura griega o de física o química o matemáticas o del funcionamiento del universo o yo no sé cuántas cosas más. No, él iba predicando a Cristo crucificado. La predicación del Evangelio es muy sencilla. Cristo, el Hijo de Dios, se despojó de su gloria y vino a este mundo. Nació como un niño y se hizo hombre y fue crucificado en la cruz del Calvario, porque siendo Él santo e inocente, Él nunca pecó, por nosotros fue hecho pecado para que en Él se pagara el precio de nuestro pecado y por su sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Si creemos en Él, claro, y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. No por nuestras propias obras, porque nada de lo que nosotros hagamos nos puede salvar. Solo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Solo Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él.
Y gracias a ese sacrificio de Cristo, Dios nos dio muchas hermosas promesas que nos ha dejado por escrito en su palabra. Y también nos dice en su palabra qué pasará con aquellos que rechacen a Cristo, que rechacen a Dios, a su palabra, que rechacen el regalo de la salvación. Y todo lo que necesitamos saber de Dios está en su palabra. Así que depende de nosotros si queremos profundizar en su palabra, sumergiéndonos en ella como en un océano. Mira, en la Biblia hay un relato de un profeta de Dios que fue a un río y el agua primero le llegaba a los tobillos, luego fue más allá y le llegaba a las rodillas, fue más allá y le llegaba a los lomos, o sea que es más o menos como la cintura, y luego fue más allá y bueno, ya lo cubría completamente. Esa historia narra lo que es la palabra de Dios. Tú puedes ir tan profundo en ella como estés dispuesto a ir. Ezequiel 47, versículos 3 al 6 dice: Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando uno lee la Biblia por primera vez, casi que ni la entiende. Es que no la entiende. Yo cuando llegué al libro de Isaías, yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? Son palabras en español y ¿por qué no entiendo? Y leía un párrafo y no lo entendía. Yo, imposible que no lo entienda, y lo volví a leer y no lo entendía. Tú necesitas a alguien que te vaya explicando y que te vaya escudriñando la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no te interesa mucho, realmente no va a pasar nada en tu vida. Pero si tú sí amas a Dios, amas su palabra y te llenas de ella cada día, alimentándote de ella, porque esto es el verdadero pan del cielo, entonces va a pasar como ese río. Al principio el conocimiento de Dios te llegará hasta los tobillos, que es la palabra de Dios, hasta los tobillos. Luego a las rodillas, luego a los lomos y luego será un río inmenso en el que te podrás sumergir. Así es la palabra de Dios, porque como estudiábamos ayer, la palabra de Dios no es palabra de hombre, sino poder y sabiduría de Dios. Mira, cuando el Señor Jesús estaba entre la multitud y todos lo apretujaban y lo oprimían, de tanta multitud a su alrededor, es que eran miles de personas, pero solo salió poder de él cuando una mujer tocó el borde de su manto. Una mujer que estaba enferma llegó a él entre la multitud, casi que arrastrándose, porque imagínate la multitud, y ella llegó hasta él y tocó el borde de su manto. Lucas capítulo 8, versículos 40 al 48 dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás
y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Yo me imagino a los discípulos diciendo: pero si es que a todos nos están oprimiendo y tú dices quién es el que me ha tocado, porque claro, ellos pues no tenían ni idea lo que había pasado. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios. Pregunta: ¿por qué solo salió poder de Jesús cuando esta mujer tocó el borde de su manto? ¿Por qué no salía poder de él cuando la multitud lo oprimía? Por la fe, porque ella tocó el borde de su manto con mucha fe. Ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Igualito es con la palabra de Dios. Mira, la Biblia es el libro más vendido del mundo. Miles de millones de copias se han vendido de este libro. ¿Y sabes cuál es el libro más leído del mundo? Sí, la Biblia. Más otro tanto de libros que no han vendido, sino que organizaciones las hacen las Biblias y las regalan. Pero, ¿qué pasa con la vida de las personas? Igualito que lo que acabamos de leer. Una multitud estaba alrededor de Jesús y nada pasaba. Pero la mujer que tocó el borde de su manto, un milagro pasó. Ella no solamente fue sana al instante de este azote que ella tenía durante 12 años y que había hecho todo lo posible y había pagado los mejores médicos y todo lo posible y no había podido ser curada. No solamente fue sana al instante, sino que además fue salva. Recibió la vida eterna por su fe. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La Biblia que está en tus manos es poder de Dios. La pregunta es: ¿cómo te acercas a ella? ¿La lees con fe? ¿Eres como esa mujer que tocó el borde del manto de Jesús? ¿O eres como la multitud que le oprimía? ¿O eres como la multitud de miles de millones de personas que han leído este libro y nada pasa? Yo tengo un amigo que recuerdo que me dijo que él había leído la Biblia de pasta a pasta. ¿Pero la entendió? No. La Biblia no se lee como leer un libro cualquiera. La Biblia se lee mediante la revelación del Espíritu Santo de Dios. Por eso tienes que orar antes de leerla. Y también tienes que alabar a Dios. Y tienes que rendir tu corazón al Señor. Y no importa que la leas rápido, rápido, rápido para acabarla lo más rápido posible. Eso no sirve de nada. Sino que la leas poco a poco, escudriñándola,
como dice la palabra de Dios. Entonces, depende. Si para ti el Evangelio es locura, como leíamos ayer, nada va a pasar en tu vida. Pero si para ti el Evangelio es palabra de Dios, es poder y sabiduría de Dios, y estás dispuesto a quitarle horas, no al sueño, porque si le quitas horas a tu sueño, a lo que tú necesitas dormir, te vas a enfermar. No hagas eso. Duerme lo que necesitas dormir y descansar. Y quítale horas a lo demás. Quítale horas al trabajo, quítale horas al estudio, quítale horas al corre y a los afanes de cada día, y aumenta tu tiempo a solas con Dios. Si estás dispuesto a quitarle horas a todas esas cosas, acuérdate cuando leímos que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Si tu tesoro está en las riquezas, en el intelecto, en los afanes de este siglo, no estarás dispuesto a quitarle horas a eso para sumarle horas a esto. Depende de ti. Depende de ti. Qué tan dispuesto estés a ir en ese río de Dios, a ir en la profundidad de estas páginas. Y así como salió poder de Jesús y la sanó a ella, a esta mujer, así igualito saldrá poder de la palabra de Dios y pasarán cosas en tu vida. Dios te restaurará, te sanará, te sustentará, te levantará, te salvará y tantas cosas, como lo hizo conmigo. Yo en este momento podía estar bajo tierra, porque para los que no lo sepan, yo casi me suicidio. Pero Dios hizo ese milagro, lo hizo conmigo a través de esto. Yo empecé a escudriñar esta Biblia como si el mundo se fuera a acabar mañana. Algunos de los comentarios en YouTube me dicen pastora. Yo no soy pastora. Yo simplemente soy una persona que por la misericordia de Dios fui sanada, restaurada, liberada y muchas cosas por esto. La palabra de Dios. Jesús es el verbo y el verbo es la palabra de Dios. Y cuando tú te llenas de esto con fe y te acercas a esto con fe, como hizo la mujer, cosas pasan en tu vida, en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu vida, en tu familia. Yo soy un testimonio de que esto es poderoso. Esto sana, esto salva, esto restaura, esto cambia y transforma de una manera impresionante. Pero depende. Yo estuve dispuesta a quitarle horas y a dejar muchas cosas que yo tenía en mi vida, que no, realmente eso no sirve. Lo que sirve son las cosas eternas. Ahora la pregunta es, ¿estás tú dispuesto también a sumergirte en la profundidad de la riqueza y el conocimiento de Dios? Entonces, así como Pablo tampoco necesitaba adornar su predicación con sabiduría de hombre, asimismo, tú no necesitas comprar 1,000,000 de libros que sean escritos por y esta persona. No, tú solo necesitas esto, la palabra de Dios, un cuaderno para que vayas anotando lo que Dios te vaya revelando a través de su palabra, y tiempo para que le dediques al Señor. Vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor por tu palabra.
Gracias por todas las hermosas promesas que has dejado escritas en ella. Gracias, Padre Santo. Señor Dios, rogamos a ti por todos los moradores de Colombia y de las naciones de los hermanos que están orando con nosotros cada día, Señor, por España, Argentina y muchas otras naciones, Señor. Rogamos que seas tú salvándonos, que a todos los rincones de Colombia y de estas naciones, a donde no ha llegado tu palabra, llegue. Que donde no han escuchado, escuchen y crean y se conviertan a ti. Clamamos, Señor, por las elecciones presidenciales en Colombia que son en 24 días. Ayúdanos, Señor. Rogamos que todos tus hijos que se han apartado de ti vuelvan a ti como volvió el hijo pródigo, que volvió arrepentido a la casa de su padre, que así volvamos todos a ti, oh Santo Dios, arrepentidos y con un corazón obediente a tu palabra. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de todos nosotros, dentro de todos los moradores de Colombia. Ayúdanos, Señor, limpia nuestros corazones, renueva nuestros espíritus, oh Santo Dios. Ayúdanos, Señor, líbranos del juicio de Dios, libra a Colombia de la guerra, el hambre y la persecución. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y que todos sus moradores se conviertan a ti en ayuno, oración, y tú los salves y transformes esta nación. Que no busquemos la sabiduría de los hombres, sino la de Dios, no con palabras, sino con poder de Dios. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos para que estemos dispuestos a mantenernos en ayuno, en oración y escudriñando tu palabra, que es el verdadero pan del cielo. Todo lo hemos orado al Padre Santo, en acuerdo en la tierra, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Hoy le doy toda la gloria y la honra a Dios, porque Él me salvó, me sanó, me restauró y he sido más feliz de lo que nunca me pude imaginar en toda la vida. Y todo con esto. Jesús es el Verbo y el Verbo es la palabra de Dios. Gloria a Dios.